En el corazón de un pueblo escondido entre montañas, donde la esperanza era un bien tan escaso como el agua en la sequía, vivía un niño llamado Elian. Su vida era una lucha constante contra la sombra de la mala fortuna que parecía seguir a su familia. Su padre, un agricultor, lo había perdido todo por una plaga que marchitó los cultivos de la región, y su madre, una tejedora de tapetes, tenía los ojos llenos de una tristeza silenciosa que ningún hilo de color podía ocultar. La casa de Elian, construida con adobe y maderas quejumbrosas, se sentía más como una prisión que como un hogar. Elian, a diferencia de los otros niños que jugaban en la calle y reían sin preocupaciones, llevaba el peso del mundo en sus pequeños hombros. Sin embargo, algo lo distinguía, una luz inquebrantable en su mirada que, a pesar de las circunstancias, se negaba a apagarse. Elian no tenía riquezas, no tenía comodidades, pero tenía algo mucho más valioso, una fe inmensa, una fe en que, sin importar lo oscuro que fuera el camino, siempre habría una luz al final. Antes de que te sumerjas en la inspiradora historia de cómo Elian usó su fe para cambiar su destino, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de buscadores de esperanza. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el final de esta increíble historia. La vida de Elian era un ciclo de privaciones. El hambre era un compañero constante, el frío un visitante indeseado en las noches. A pesar de todo, Elian se negaba a perder la esperanza. Cada mañana salía al campo de su padre, no para ver la tierra marchita, sino para hablar con ella. Se arrodillaba y, con las manos que aún eran demasiado pequeñas para el trabajo duro, tocaba el suelo con una ternura que solo un corazón lleno de fe podía dar. Le susurraba a la tierra, le prometía que volverían a ser fuertes, que volvería a florecer. Los otros niños, que lo veían desde la distancia, se reían de él. Elian habla con la tierra, decían en tono de burla, pero Elian no los escuchaba. Su fe era su escudo. Un día, mientras estaba en el campo, un anciano que había estado observándolo se le acercó. Era el único de la región que aún tenía cultivos prósperos, y la gente decía que era un mago o un brujo. Su nombre era Cael, y sus ojos eran tan viejos como las mismas montañas. «¿Qué le dices a la tierra, pequeño?», le preguntó con una voz que era como el sonido de una cascada lejana. Elian, sorprendido, se puso de pie. «Le digo que no pierda la esperanza. Le digo que la cuidaremos y que volverá a darnos sus frutos». Cael sonrió. «La tierra no necesita palabras, niño. Necesita acción. ¿Qué harás para ayudarla?». Elian no lo entendió. «No tenemos semillas ni dinero para comprarlas». Cael no le respondió. Se dio la vuelta y se fue, dejando al niño con más preguntas que respuestas. Elian, a pesar de la confusión, no se rindió. Si no tenía semillas, las encontraría. Empezó a buscar en los campos de los vecinos, en los caminos, en los rincones olvidados del pueblo. Pasó semanas buscando y solo encontró 3 semillas de un cereal antiguo que ya nadie usaba. Eran pequeñas, casi insignificantes, y su corazón se hundió un poco. 3 semillas, pensó con un suspiro. ¿Qué puedo hacer con solo 3? Pero la voz de su fe, la misma que le susurraba que el camino era largo pero posible, le dijo: 3 semillas son mejor que ninguna. Elian regresó a su campo. Con el mismo cuidado con el que cuidaba a su propia madre, sembró las 3 semillas, una en cada esquina del terreno y la tercera en el centro. Todos los días, sin falta, Elian iba al campo. Los otros niños, que antes se reían de él, ahora lo veían con una mezcla de curiosidad y lástima.
Elian no tenía una regadera, así que usaba sus manos para llevar agua de un pozo cercano, una gota a la vez. No importaba que el viaje fuera largo, ni que sus manos terminaran en carne viva por el trabajo. Elian sabía que la fe no era solo creer, sino actuar. Su padre, que lo veía desde la ventana, negaba con la cabeza. «Es en vano», decía. «Una plaga es la voluntad de Dios». Pero Elian no creía que el sufrimiento fuera la voluntad de Dios. Creía que la fe era la herramienta que se te daba para cambiar tu propio destino. Pasó un mes, luego 2, luego 3. La paciencia de Elian era como un río subterráneo que fluía silenciosamente. Mientras todos se rendían, mientras las familias dejaban el pueblo en busca de mejores oportunidades, Elian se quedó. Su fe era su ancla, su motor. Un día, mientras estaba en el campo, vio algo que lo dejó sin aliento. Un brote. De la tierra seca y agrietada, una pequeña y valiente planta se abría camino hacia el sol. Era una de sus 3 semillas. Elian no sintió euforia, sino una paz profunda. Su fe no había sido en vano. No era el universo, no era la suerte. Era el resultado de su trabajo, de su constancia. La noticia del brote se esparció por el pueblo como un reguero de pólvora. La gente vino a ver, no con burla, sino con asombro. «El niño lo hizo», decían. El padre de Elian, con los ojos llenos de lágrimas que no había derramado por sus propios fracasos, se arrodilló junto a su hijo y tocó el brote con una reverencia que nunca había mostrado antes. Pero la fe de Elian no se detuvo ahí. Elian, con su voz pequeña pero llena de convicción, les dijo a todos: «El brote es la prueba. Si se quedan, si trabajan, si creen, la tierra nos lo devolverá». A pesar de las promesas de Elian, solo 5 familias se quedaron. Los demás, llenos de un miedo que era más fuerte que cualquier palabra de esperanza, empacaron sus pertenencias y se fueron. Pero las 5 familias, con una fe renovada, se acercaron a Elian. «¿Qué debemos hacer?», le preguntaron. Elian no era un líder, no era un sabio, pero en ese momento supo exactamente qué decir. «No tenemos semillas para todos», dijo, «pero si cada familia nos da la mitad de lo que tiene, podemos sembrarlas todas juntas. Y si trabajamos como uno solo, podemos cuidar de todos los brotes». Fue una idea descabellada, un acto de fe en sí mismo. Pero las 5 familias, que habían visto el milagro del brote, aceptaron. Cada una de ellas sacó sus pocas semillas, sus pocas reservas, y las puso en un cuenco de madera. Elian las mezcló todas, y luego, con la ayuda de todos, las sembraron en el campo. Lo que siguió fue un milagro de la cooperación. Los niños, que antes se reían de Elian, ahora lo seguían y lo ayudaban a transportar el agua del pozo. Las mujeres, que antes tejían en silencio, ahora cantaban mientras plantaban. Y los hombres, que antes se sentían derrotados, ahora trabajaban con una energía que no tenían hace años. Se convirtió en un acto de fe en comunidad, una danza de esperanza contra la adversidad. Todos los días, el campo se llenaba de risas, de sudor y de la promesa de un futuro mejor. Elian, que antes era solo un niño, ahora era el faro de esperanza de todo un pueblo. Para no perderte el resto de esta historia y descubrir cómo el pueblo de Elian triunfó contra todo, y cómo su fe se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad. No olvides suscribirte y compartir este video con un amigo que necesite un recordatorio de que la fe puede mover montañas. El sol, que antes parecía un enemigo implacable, se convirtió en su aliado. El viento,
que antes soplaba tristeza, ahora llevaba las canciones de esperanza de los aldeanos. Las semillas, cuidadas con la fe de 50 personas, no solo germinaron, sino que crecieron con una vitalidad que nadie en el pueblo había visto antes. Los tallos eran altos y fuertes, las hojas de un verde tan profundo que parecía un color nuevo en ese paisaje gris. Elian no podía creer lo que veían sus ojos, pero al mismo tiempo sabía que era el resultado de una fe que había sembrado en otros. El viejo Cael, el anciano sabio, los observaba desde la distancia, con una sonrisa que no había tenido en años. Él, que había visto la desesperanza en su forma más pura, ahora era testigo de un milagro. Un día, cuando los cultivos estaban a punto de dar su primer fruto, una nueva amenaza se cernió sobre el pueblo. Una plaga de langostas, tan grande que oscurecía el sol, avanzó por las montañas. El zumbido era el primer aviso, un sonido lejano que creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor que llenaba el cielo. Era la plaga de langostas, y su llegada fue como una noche repentina que se cernió sobre el sol del mediodía. Los aldeanos se quedaron paralizados. Sus rostros reflejaban el horror de una batalla que sabían que no podían ganar. Las viejas heridas de la pérdida y la desesperanza se reabrieron, y las lágrimas de los hombres y mujeres que habían trabajado sin descanso comenzaron a caer en el suelo que prometía ser su salvación. Toda su fe, toda su ardua labor, parecía estar a punto de ser devorada en cuestión de horas. Los niños, que antes cantaban en el campo, ahora corrían aterrorizados hacia sus casas. El miedo, ese viejo enemigo, se apoderó de los corazones de los aldeanos. «Es el fin», murmuraron. «No hay nada que podamos hacer. La mala suerte nos persigue». Pero Elián, que ya no era solo un niño, se puso de pie. Su voz, aunque pequeña, resonó con la fuerza de su fe. «No, no nos persigue. Esta es una prueba más. Nuestra fe es más grande que cualquier plaga». Los aldeanos lo miraron, sorprendidos. Su miedo no había desaparecido, pero la convicción de Elián era tan fuerte que les dio la fuerza para no rendirse. Elián recordó una historia que su padre le había contado sobre un ave que comía las langostas. El problema era que el ave no vivía cerca del pueblo, pero Elián sabía que la fe no era solo esperar, sino buscar. Debemos ir a las cuevas en la montaña. Esas aves anidan allí. Si las traemos, se comerán a las langostas, dijo. Los aldeanos dudaron. La montaña era peligrosa y las cuevas, un lugar que nadie se atrevía a visitar. Pero al ver la determinación en los ojos de Elián, una nueva fe creció en ellos. Los hombres del pueblo, liderados por el padre de Elián, formaron un equipo y se dirigieron a las montañas. Fue un viaje arduo, de 3 días y 3 noches, pero al final del camino encontraron las cuevas y en ellas a las aves, no miles, sino cientos. Con la ayuda de su nueva esperanza, capturaron la mayor cantidad de aves que pudieron y regresaron al pueblo. Cuando la plaga de langostas llegó, no había un solo rincón del cielo que no estuviera lleno de esos insectos. El pueblo, que ya había perdido la esperanza, se preparó para lo peor. Pero cuando las aves fueron liberadas, la plaga se encontró con un enemigo que no esperaba. Las aves, hambrientas, se abalanzaron sobre las langostas con una ferocidad que solo la naturaleza podía producir. El cielo, que antes estaba oscurecido, se llenó con el aleteo de las aves. Fue una batalla de un día completo, y al final de la tarde, cuando el sol se estaba poniendo, no había una sola langosta en todo el valle. Los aldeanos no podían creerlo. Se abrazaron, lloraron y se rieron, sintiendo una felicidad que no habían conocido en años.
Elian, sentado en una roca, observaba el milagro con una paz que nadie podría entender. No era el azar, no era la suerte, era el resultado de una fe que los había hecho actuar, de una esperanza que los había unido. La fe no era solo una creencia, era la fuerza que los había hecho valientes. Elian, que había comenzado con 3 semillas, ahora había cosechado un campo entero. Y no solo había cosechado comida, sino una comunidad unida, una fe inquebrantable y un futuro lleno de promesas. La historia de Elian se convirtió en una leyenda en la región, un testimonio de que la fe, cuando se comparte, puede triunfar contra todo. Y los demás pueblos, que habían huido de la plaga, oyeron la historia del pequeño que había salvado a su gente y, uno por uno, comenzaron a regresar. Elian ya no era solo un niño. Con el tiempo, se convirtió en el líder de su pueblo, no por la fuerza, sino por la sabiduría. Su legado no fue la riqueza o el poder, sino la lección que enseñó a todos. La fe no es esperar pasivamente un milagro, sino actuar con la convicción de que el milagro ya está dentro de ti. El pueblo se convirtió en un oasis de prosperidad, un lugar donde el suelo era fértil y la gente era feliz. Y cada vez que alguien pasaba por el lugar, veían a un niño que nunca se rindió y que le enseñó a un pueblo entero que la fe, combinada con la acción y la comunidad, puede triunfar contra todo. En un mundo que a menudo nos enseña que el destino está sellado, que la mala suerte existe y que el fracaso es una opción, la historia de Elian es un poderoso recordatorio de que la fe es la única fuerza que te da el poder de cambiar tu propio destino. Elian no tenía nada, pero tenía algo que valía más que todas las riquezas del mundo, una fe inquebrantable que lo guió a través de la oscuridad. Él nos enseña que las mayores batallas no se libran en la guerra, sino en el corazón, y que la victoria más dulce no es la que se gana contra los demás, sino la que se gana contra la desesperanza, la duda y el miedo. Porque la fe no es la ausencia de miedo, sino la certeza de que tu propósito es más grande que cualquier adversidad. Es la mano que te guía en la oscuridad, la luz que te muestra el camino cuando la esperanza parece perdida. Si la historia de Elian resonó en ti y te inspiró a no perder la fe, te invitamos a que la compartas con un amigo que necesite un recordatorio de que siempre hay esperanza. ¿Qué significa la fe para ti? Déjanos tu historia en los comentarios. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias que te ayudarán a ser la mejor versión de ti mismo.